Buenas noches, me siento muy afortunado. Primero que nos acompañe usted en este programa especial. Y le cuento, hace unos días el editor de temas de seguridad de The Economist, Joshi Shashank, recibió en su estudio a Sir Alex Younger, quien durante muchos años, por lo menos 6 ocasiones, fue jefe del famoso MI6. Los británicos tienen 2 sistemas de inteligencia. Yo hoy me siento especialmente afortunado de recibir en este estudio no a 1, sino a 4 exresponsables del órgano de inteligencia para la seguridad nacional del Estado mexicano. Y los hemos congregado el día de hoy aquí porque han tenido un gesto muy relevante, y es escribir efectivamente este libro del que vamos a hablar. Un libro en el cual ellos plantean efectivamente la necesidad de reflexionar sobre la seguridad de México, sus propuestas desde su propia experiencia. Es un libro escrito con un ánimo de compartir con la sociedad y con el gobierno reflexiones que desde su leal saber y entender son cruciales, y hoy vienen a compartirlas con nosotros. Doy la más cordial bienvenida a Alejandro Alegre. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Alejandro Alegre Radiela es abogado y especialista en seguridad nacional con más de 3 décadas de servicio al Estado mexicano. Durante 14 años trabajó en los servicios de inteligencia civiles y llegó a dirigir el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Desde el 2001 se incorporó al Banco de México, donde fue asesor de la Junta de Gobierno, director de Seguridad y director general de Planeación y Presupuesto, hasta convertirse en director general de emisión y cajero principal. Durante más de 20 años fue el responsable de la fabricación de los billetes, la seguridad del efectivo y la distribución del papel moneda en todo el país. Y hoy comparte esa experiencia como académico y analista en temas de seguridad y servicios bancarios. Eduardo Medina Mora, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Medina Mora es un abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un referente en el análisis del derecho constitucional y la seguridad nacional. Con más de 2 décadas de trayectoria en el más alto nivel del sector público, ha ocupado cargos estratégicos para el Estado mexicano, incluyendo la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. En el ámbito diplomático, representó los intereses de México como embajador ante el Reino Unido y los Estados Unidos, previo a su incorporación como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su amplio recorrido institucional y su dominio de las leyes lo convierten en una voz clave para entender la complejidad de la justicia y la política exterior en la actualidad. Jorge Tello, buenas noches. Jorge Tello Peón es un ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un especialista en sistemas de inteligencia estratégica, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de instituciones de información y seguridad. En el sector público ha asumido cargos de alta responsabilidad, desempeñándose como consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación y director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En el ámbito privado, fungió como vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional de Cemex y ha mantenido una trayectoria constante como catedrático. Actualmente se desempeña como director general de Madison Inteligencia México y codirector del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, donde su trayectoria y conocimiento técnico son claves para el análisis contemporáneo de la seguridad institucional. Guillermo Valdés, buenas noches. Buenas noches. Guillermo Valdés Castellanos es un licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es un especialista de referencia en seguridad nacional y diseño de políticas públicas. Ha desempeñado cargos estratégicos del más alto nivel, destacando su labor como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y su participación en el Consejo de Seguridad Nacional. Además, fungió como coordinador del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en Cooperación para la Seguridad, consolidando su amplia experiencia en el análisis del narcotráfico y el Estado de Derecho. Actualmente se desempeña como investigador, autor y consultor privado, aportando una visión analítica clave para comprender los complejos desafíos institucionales y de seguridad pública en la actualidad. Pues caballeros, entremos efectivamente a los temas delicados. Saludamos a la distancia a Jorge Carrillo Lea, quien fue fundador del CISEN y autor de este libro. También mandamos un saludo a Luis Herrera Lazo, que escribe un capítulo en este libro. Pero hablemos del tema, entramos en materia y te pregunto, Jorge, la seguridad nacional es una especie de pergamino secreto, una arca de la alianza que está en un cofre secreto de Palacio Nacional, donde solo acceden altos funcionarios, generales y almirantes. Híjole,
Así se siente, ¿verdad? Así se siente. De pronto así se siente cuando es un tema de todos nosotros. Cuando hablar de seguridad nacional significa hablar de las condiciones de viabilidad del Estado. Y la viabilidad del Estado la construimos todos los mexicanos todos los días. Efectivamente hay temas de alta sensibilidad, sí hay temas de secrecía, sí hay temas de fuerza, de violencia, pero también hay temas de economía, de salud, de educación, que abren todo lo que significa la agenda de seguridad nacional. Por eso es importante y muy importante para la intención de este libro que empieces así. Oye, esto tiene que ser el gran secreto de eso. Nos van a revelar los grandes secretos, Eduardo. Mira, al final lo que importa más es que el Estado tenga capacidad de dar certidumbre a los ciudadanos. Entregar los bienes públicos que son indelegables, y la seguridad y la certidumbre es el principal, es la base de todo esto. Y esa es la materia, digamos, de la seguridad nacional, en la lógica de que el Estado tiene que tener las capacidades para poder realizar su tarea y poder defender a las instituciones democráticas, a la Constitución, a los derechos humanos, precisamente para estar en posición de entregar a los ciudadanos los bienes a los que está obligado. Alejandro Alegre. Todos somos corresponsables de la seguridad nacional, Leonardo. Los tres poderes de la Unión, no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, las entidades federativas y la sociedad en su conjunto. Por eso en este libro hablamos de cómo puede participar los poderes. Está previsto en la ley. Ellos tienen que participar en la estabilidad, en la integridad territorial y en la permanencia de las instituciones democráticas. Y para eso somos responsables también todos los mexicanos, y por eso con esta responsabilidad que tuvimos los cuatro, además de Jorge Carrillo, nos sentimos en la obligación de reflexionar y de proponer algunas ideas que ojalá sean tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones. Guillermo. Mira, yo creo que tiene que ver también un poco con la evolución misma del concepto de seguridad nacional. O sea, cuando seguridad nacional se entendía más en términos militares, de ataques, de guerras, pues sí, había que tener secrecía para espiar a los enemigos, etcétera. Pero el concepto de seguridad nacional ha evolucionado y ha incorporado temas que, como lo señalaba Jorge, tienen que ver con la viabilidad no solo del Estado, sino del país y con el bienestar de la gente. Por ejemplo, ahora son temas de seguridad nacional, los económicos, el que la economía funcione, es una amenaza a la seguridad nacional, una crisis financiera internacional, o los impactos del cambio climático, o las epidemias que, por ejemplo, vivimos hace 5 años. Entonces, este tema se tiene que ventilar y se tiene que discutir y se tiene que construir cotidianamente el concepto de seguridad nacional, y por eso es urgente que se discuta, que se platique de ese tema. ¿Ya? Entonces, ese temor reverencial que tenemos cuando hablamos de seguridad nacional, hay que alejarlo de nuestras mentes. Si es un tema, les pregunto a los cuatro, que debe importarnos a todos, ¿por qué está tan circunscrito a ciertos círculos? Y en el caso mexicano, en los últimos tiempos, ayúdenme a distinguir esto, está subsumido en un tema igualmente importante, la seguridad pública, que como que vampiriza el concepto de seguridad nacional. Eduardo, vamos contigo. Mira, en efecto, hay una subordinación del concepto de seguridad nacional de la seguridad pública. De hecho, la seguridad pública forma parte de los componentes de la seguridad nacional, porque es uno de los bienes fundamentales que tiene que entregar al Estado a los ciudadanos. Pero la seguridad nacional va mucho más allá, en el sentido de poder construir y defender las capacidades institucionales para poder atender las obligaciones que el Estado tiene. Sobre esta lógica, desde luego, ahora mismo la seguridad pública es un problema fundamental, porque el Estado mexicano ha perdido en buena parte el control territorial frente a organizaciones criminales, en tareas de narcotráfico, pero también en tareas de crimen predatorio y de crimen de destrucción institucional, en colusión con autoridades tanto locales como de servicios públicos fundamentales como el huachicol. Y sobre esta base es fundamental entender que el Estado necesita tener la capacidad de recuperar el control territorial
Y esto es parte central de las capacidades que precisamente la seguridad nacional y las instituciones dedicadas a esta tienen como propósito darle al Estado. O sea, si te entiendo bien, por la intensidad que hoy tiene el tema de seguridad pública, se convierte en un asunto de seguridad nacional. Bueno, sí, de todas maneras es un asunto de seguridad nacional. No. Si no pasa nada, está muy bien. Hay muchos temas de seguridad nacional que están bien si no sucede nada, pero si sucede, como es el caso hoy, pues obviamente se vuelve un tema central, pero no puede subsumirse a la seguridad nacional en la seguridad pública, porque va más allá. Guillermo. Mira, la seguridad, yo creo que es un error reducir la seguridad nacional a la seguridad pública, aunque ahorita sea muy preocupante y muy grave el problema de la inseguridad pública debido a la presencia y a la operación generalizada, cotidiana, sistemática de una estructura criminal brutal. Y además porque esa estructura criminal se va apoderando de instituciones del Estado, entonces le disputa y desplaza al Estado legítimamente constituido. Entonces, en ese sentido, es una amenaza de seguridad nacional el crimen organizado. Pero como dice Eduardo, no lo podemos reducir ahí a eso porque se dejan de lado otros temas fundamentales para la seguridad nacional. O sea, yo creo que sí hay que tener muy claro que no se puede reducir al problema del crimen organizado. Ahorita, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la economía mexicana de cara a la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la viabilidad de la economía mexicana dentro de, por ejemplo, estos reacomodos geopolíticos entre China y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el futuro de la bienestar de los mexicanos si no construimos un sistema de salud con todas las capacidades preventivas para impedir una mortandad como la que hubo con una el mirada COVID? más amplia, ¿sí? Entonces hay que tener esa mirada más amplia. Jorge, es peligroso que el narcotráfico penetre estructuras del Estado, pero te he oído decir en algún momento que es más peligroso aún que penetre en la comunidad, ¿no? Que penetre en la sociedad. Ese, de hecho, es el tema de uno de los capítulos en el que yo participo. Digo, nos preocupa mucho la infiltración en la parte política, en la parte de los cuerpos de seguridad, pero el tema es que tanto estamos nosotros siendo sujetos de una penetración en nuestra comunidad, en nuestra forma de ver el mundo. Yo, para contestar la pregunta como la planteaste de manera original, yo creo que es un tema de visión. Si ves las cosas de manera táctica, operativa, y ves las cosas urgentes, efectivamente, como el tema de seguridad pública, es un tema de urgencia enormemente grave y enorme preocupación para la población. Esa es la manera de responder y lo asocias muy rápido al tema de viabilidad del país, de seguridad nacional, siendo seguridad pública. Y como ya han dicho tanto Eduardo como Guillermo, es solo una parte. La visión estratégica, el largo plazo, cuesta mucho trabajo cuando vives día a día. Mira, tómalo, Alejandro. Leonardo, hace 30 años la inseguridad pública y el crimen organizado son parte de la agenda de riesgos a la seguridad nacional. Desde hace 8 años, desafortunadamente, la agenda de seguridad nacional es parte de la agenda de seguridad pública. Escribo aquí en el libro que me parece un error o una confusión o una muy mala decisión que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se pretenda allí definir la agenda de riesgos a la seguridad nacional. La Cámara de Senadores ya designó a los 3 senadores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Espero yo que soliciten que se elabore una agenda por parte del Ejecutivo Federal y que esa agenda sea revisada por el Congreso y así tendremos una mayor participación en esta definición de los temas estratégicos. Muy bien. Déjenme poner una breve pausa, regresamos en un instante. La diversión y la información.
En México, la expresión seguridad nacional se repite en discursos, conferencias y documentos oficiales, pero pocas veces se explica con claridad qué significa. No es solo un término. Detrás de esas dos palabras está la forma en que el Estado se protege a sí mismo y protege al país frente a riesgos muy graves. La seguridad nacional es el conjunto de acciones que debe emprender un Estado para proteger su existencia, sus instituciones y a la población frente a riesgos internos y externos. Incluye cuidar el territorio, la soberanía, la independencia frente a otros países y la continuidad de la democracia. La seguridad pública, en cambio, se ocupa de los delitos de todos los días: robos, asaltos, violencia en las calles. La seguridad nacional se enfoca en amenazas grandes como guerras, espionaje, terrorismo, ciberataques o grupos criminales que ya no solo cometen delitos, sino que pueden desestabilizar al Estado. La seguridad nacional debe ser considerada como la condición del Estado, que estratégica y armónicamente articule y desarrolle sus elementos fundamentales, de acuerdo al equilibrio de sus fines y medios, para sustentar la permanencia de su poder nacional soberano con relación a su interés y objetivos nacionales. Cuando el crimen organizado no solo genera violencia, sino que empieza a desafiar la autoridad del Estado o la soberanía, ya no es solamente un asunto de seguridad pública, también se convierte en un tema de seguridad nacional. La seguridad nacional tiene que garantizar la continuidad, la estabilidad y la capacidad de la sociedad de decidir libremente su rumbo y su futuro. A nombre de la seguridad nacional se pueden tomar decisiones fuertes, desplegar a las Fuerzas Armadas, reservar información o redefinir qué es prioridad para el Estado. Por eso, entender qué significa seguridad nacional no es solo tema de especialistas, también tiene que ver con lo que, como sociedad, estamos dispuestos a aceptar o a cuestionarnos. ¿Estamos realmente frente a un asunto de seguridad nacional o solo se está usando etiqueta para justificar decisiones? Bueno, y seguimos en esta interesantísima conversación. Caballeros, en una famosísima viñeta de Mafalda, ¿se acuerdan de Mafalda, esta carismática niña? Se encontraba un individuo, que lo vemos en pantalla efectivamente, perforando una calle y ella le pregunta, oye, ¿estás buscando la identidad, las raíces de la identidad nacional? Y él le dice, no, voy a reparar la tubería. Y Mafalda se va toda decepcionada y dice, oiga, no cabe duda que lo inmediato no nos permite nunca atender efectivamente lo importante. ¿Al Estado mexicano le pasa lo mismo, Guillermo? Yo creo que sí. Mira, yo creo que fue un gran acierto del Estado mexicano crear el CISEN allá en 1989, porque fue un órgano cuya misión central era generar inteligencia para la seguridad nacional. Y era la institución mexicana, o sea, fíjate, es una historia muy corta de 40 años, ¿no? Máximo, para tener esa visión estratégica del futuro, prever qué puede pasar, qué puede poner en riesgo la viabilidad de México. Y entonces empezó a generar este pensamiento estratégico y apuntar políticas públicas que ayudaran a la viabilidad del país. Y en este sentido, qué bueno que hubo esa institución. Faltaron muchas cosas por construir, por consolidar, pero por desgracia ahora ese centro de pensamiento estratégico del Estado mexicano que tenga capacidad de visión, por ejemplo, anticiparse a qué va a pasar y con todas las consecuencias que puede traer el cambio climático en términos de migraciones, de producción agropecuaria y cómo nos preparamos para eso. Eso ya se acabó, porque deshicieron al CISEN y lo convirtieron en un instrumento de investigación para el crimen organizado. Entonces, es muy triste. Es útil, pero para ese propósito. Para ese propósito, pero esa capacidad de visión estratégica, por lo pronto, está cancelada. Alejandro. Nos parece en las reflexiones que se hacen en el libro que habría que hacer una revisión respecto de dónde debería de estar
el Centro de Inteligencia para la Seguridad del Estado mexicano. Parece que no debería de estar en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Si se requiere algo adicional, pues habrá que pensar en crearlo o habrá que pensar en diseñar algo que nos permita a todos los mexicanos tener un instrumento para la seguridad nacional. Y decía muy bien Guillermo, hay que cerrar las brechas entre la seguridad pública y lo estratégico, ¿no? Son conceptos, seguridad nacional y seguridad pública, que coinciden, pero son muy distintos en lo estratégico, Leonardo. Eduardo. Mira, un colega internacional en temas de inteligencia me decía que la realidad está clasificada. O sea, siendo obvio, estando ahí frente a nosotros, no la miramos. Hay que tener una mirada institucional, deliberada, ordenada, procedimentada, para poder extraer realmente cuáles son las vulnerabilidades y las amenazas y poder atenderlas. Si no se hace, pues simplemente los hechos nos atropellan y terminamos siendo víctimas de cosas que hubieran sido perfectamente previsibles. Y para eso era el CISEN. Y eso es lo que ha desaparecido. Parece no solo muy triste, sino muy dramático para la sociedad y el Estado mexicano que eso haya pasado. Jorge. Yo simplemente subrayar, porque en esta postura constructiva, yo creo que tenemos que reconocer todas las cualidades positivas que tiene el CNI como órgano de inteligencia para la seguridad pública, que lo ha reconocido así, tal cual, la propia presidenta Sheinbaum. Y yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que qué bueno que estemos trabajando inteligencia táctica operativa para un tema de urgencia. Simplemente que el olvido del tema y del tema estratégico y la visión de largo plazo es la misión que aquí se está refiriendo. Sí, sí, es muy interesante como lo dice, porque no se descalifica una cosa, simplemente se advierte. Y ahora que tenemos este debate en el país, la reforma del 21 constitucional, la Guardia Nacional con mando militar, ha habido digamos, un espacio para reflexionar sobre las instituciones del Estado. Y la pregunta aquí sería, ¿en qué parte del Estado, lo decías tú, Alejandro, debería haber un espacio para mejorar nuestra capacidad de anticipar? Es decir, se tiene que atender lo inmediato, nadie lo discute, lo están atendiendo razonablemente bien, pero ¿dónde meter esta capacidad efectivamente de anticipar? Pensar estratégicamente, Alejandro. Yo pienso que tendría que ser en la Presidencia de la República, Leonardo, por el diseño de la estructura del gobierno federal y desde allí generar la interlocución con los poderes de la Unión, con las entidades federativas, incluso con los gobiernos municipales y con la sociedad, ¿no? Y algo muy importante, no es solamente algo previsorio, ya lo apuntaba Guillermo, sino también la propuesta de políticas públicas. ¿Cómo se verá México ante esos riesgos en 25 años? En los temas migratorios, de agua, de educación, de pobreza, demográficos, de energía. Eso es lo que tendría que estar haciendo un centro de inteligencia para la seguridad nacional. Jorge. En las estructuras americanas, la parte de inteligencia de seguridad del Estado se establece básicamente en la Secretaría de Estado, que para nosotros sería la Cancillería. Y yo creo que esto se deriva mucho de cuál es la concepción de seguridad nacional. En los Estados Unidos, la seguridad nacional empieza de las fronteras hacia afuera. Para México, la seguridad nacional ha sido, con todos sus problemas, por olvidarnos a veces de la importancia del exterior, la seguridad nacional la hemos visto con frecuencia de la seguridad hacia adentro. Por eso dependía siempre de la Secretaría de Gobernación. Esta visión ampliada es lo que da lógica a la sugerencia de Alejandro. Guillermo. Mira, yo creo que los riesgos y las amenazas actuales a la viabilidad de los países, no lo dejo solo en México, sino a los países, requieren que cada vez generemos inteligencia más rica, más profunda, con más valor, con capacidad anticipatoria. Y esto implica que la institución de inteligencia del Estado tenga la capacidad de convocar a otros centros de inteligencia de la sociedad, a las universidades, a las empresas, a los centros académicos, a los think tanks, a los gobiernos estatales, crear una red nacional de inteligencia que se recoja la opinión, la visión, todos estos datos que enriquecen la capacidad anticipatoria, porque de otra manera nos va a rebasar el futuro. Y es urgente que
desarrollemos no solamente esta institución, el CISEN, sino que se cree ese sistema de inteligencia con redes de información por todo el país. Eduardo. Yo creo que el debate de dónde se ubica es muy importante, pero no es lo más importante. Muchos países tienen su centro de inteligencia en defensa, otros lo tienen en el interior, en fin. Jorge acaba de mencionar el caso de los Estados Unidos. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que aquí tenemos un déficit de Estado, precisamente porque no tenemos esta capacidad de construcción, de visión estratégica para enfrentar los problemas. El problema no es que fue el Estado, sino es la falta de Estado. La falta de Estado y los vacíos que genera son los que permiten que fuerzas extraestatales tomen a su cargo tareas que son indelegables para el Estado. También hay un déficit ciudadano muy grave, como decía el propio Jorge. No es pensable que los ciudadanos veamos como normal cosas que pasan no solo en la materia de la seguridad pública, sino en muchas otras cosas que son y deberían ser fundamentales como preocupación ciudadana de todos los días. Comprendo. Hay dos temas que les quiero poner sobre la mesa que han hipotecado el desarrollo de este país. Se lo oía Carrillo Lea en una de las presentaciones. La primera es la falta de continuidad. Cada presidente o presidenta que llega es como el nuevo sol y dice, vamos a tener nuevas leyes. Algunos le cambian el nombre a las instituciones, reubican todo lo demás y uno dice, pues con esa danza constitucional es difícil ir, digamos, armonizando políticas o acumulando memoria institucional. Y la segunda es este conflicto entre confianza y profesionalismo. Ustedes tuvieron esa delicada función de dirigir un centro muy profesional y al mismo tiempo tener la confianza del usuario principal, que era el presidente de la República. ¿Cómo equilibrar que el presidente confíe en su director de inteligencia, pero que él explique que todos los que integran el órgano tienen que ser profesionales? Una especie de meritocracia, Jorge. Es que la lógica de institucionalidad versus la lógica de la personalidad es, yo creo que uno de los grandes riesgos para la política pública en materia de intereses del Estado. De hecho, la misma confusión que existe entre diferenciar al Estado y el gobierno, porque muchas veces se usa como sinónimo, hablas del Estado como si fueras si estuvieras hablando nada más del gobierno y no de la composición del Estado de la cual formamos parte todos, población, gobierno, en un territorio. Y eso es, me parece, que es la base de poder construir cuadros profesionales de estadistas interesados en el Estado y una lógica de gobierno con una visión política, con una oferta política que se hace para un régimen determinado. Tan profesional, si las Fuerzas Armadas tienen claro, un coronel es un coronel de la República. En el servicio de inteligencia debe ser un funcionario del Estado, Guillermo. Mira, yo llegué al CISEN en el sexenio del presidente Calderón en principios de 2007. Y yo me encontré con una institución muy profesional, que tenía 18 años, pero que había creado una mística, una doctrina y una forma de actuación que había desarrollado un capital humano bastante profesional, que tenía mucha estabilidad. El número de años promedio de los trabajadores era 12, cuando el de la institución era 18. O sea, eran gentes que se diseñó el CISEN para que la gente tuviera una carrera profesional con posibilidad de ascensos, mejoras, etcétera. Y creo que fue un acierto que el CISEN se haya construido sobre esas bases y obtenido esas ventajas. Entiende uno que los presidentes que llegan, Eduardo, desconfían del órgano. A ti te tocó un presidente que desconfió ampliamente y te ordenó doble evaluación sobre el centro. Había, digamos, un debate severo y serio, digamos, por sus consecuencias de desaparecer al centro. Y cuando uno va a explicarle a un presidente que ahí hay una institución que ha tomado muchos años, que hay gente realmente muy profesional, que hay procedimientos, que estos procedimientos implican una responsabilidad y una disciplina muy grande para manejar la información. Al final, construir una institución como esa tomó una generación, 20 años. Destruirla toma un segundo o 5 minutos.
¿A ti te tocó entregarle a Eduardo Medina, Alejandro? Me tocó entregarle a Eduardo, y regresando a la pregunta que haces, Leonardo, de cómo lograr ese mejor balance, yo creo que por un lado con reglas muy claras. Sabe uno, estando ahí en el órgano de inteligencia, que la cabeza va a ser designada por el presidente de la República, ¿sí? Pero si tienes reglas claras en el sentido de... A Guillermo le tocó crear la Escuela Nacional de Inteligencia. Allí tienes la forma en que vas a formar a los cuadros. Y había reglas claras en el sentido de cómo nombrar a la alta dirección del Centro de Inteligencia. Entonces tienes ese balance entre meritocracia. Yo tuve la fortuna, ejemplo de la meritocracia, de servir a 3 directores de inteligencia nacional. Serví con Jorge Tello, con Jorge Carrillo Lea y con Pedro Vázquez Colmenares. Yo llegué de analista y varios años después pude ocupar la titularidad del centro gracias a ese balance. Ya. Oigan, con mucha frecuencia, les toca a ustedes verlo en los debates públicos, en la forma en que los presentan, es cuando hablas de seguridad nacional, inmediatamente bajas al tema de inteligencia, que es, digamos, un método de recolección de información, pero su primo hermano es el espionaje. Entonces acaban diciendo, a ver, cuénteme, ¿es usted el jefe de los espías, Guillermo Valdés? O sea, ¿la seguridad nacional se reduce a tener un sistema de espionaje? Por supuesto que no. A mí me costó mucho esa pregunta, porque alguna vez el presidente López Obrador se refirió que ellos no hacían espionaje sino inteligencia. Decía, bueno, el señor no está bien. Pero el caso es que la inteligencia para la seguridad nacional es un proceso muy complejo que va desde definir cuáles son tus riesgos, la información que necesitas, cómo la transformas en conocimiento y luego en inteligencia. Y son muchas fuentes que utilizas. El espionaje es una y cada vez menor. Yo creo que ahora la inteligencia se utiliza 90-95%, se genera a partir de fuentes abiertas y solamente un pedazo muy pequeño es a través de métodos cerrados de espionaje. Pero qué poderosos son los mitos, Jorge Tello. Que la inteligencia es conocimiento y tú puedes tener la necesidad de inteligencia operativa para saber quién está atrás de la puerta cuando la vas a abrir de un golpe. Y vas a tener ventajas si sabes que te van a recibir a balazos o se van a echar a correr. Muy útil saberlo, sí. La información estratégica, que es la visión de largo plazo, se puede alimentar de información privilegiada, extraordinaria, que puede ser originada en fuentes cerradas. Necesito saber si eso me va a evitar que me reviente una explosión en el Estadio Azteca. Toco madera. Lo que tendría yo que pensar es que es un elemento adicional y que las fuentes abiertas son el porcentaje del que ya está hablando Guillermo. Alejandro. No nos han ayudado en esta construcción de mitos ni la cinematografía ni la literatura a nivel mundial, sin duda, pero ¿cómo balancearlo de la mejor manera posible? Pues con transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado mexicano. Si tuviéramos por parte del Ejecutivo Federal, del Centro Nacional de Inteligencia, información y documentos en su página en internet, en sus redes sociales, sobre qué es la seguridad nacional, para qué nos sirve a los mexicanos, de qué se encarga, por allí creo que comenzaríamos a derribar mitos que no nos han ayudado. Y poco hay, Eduardo. Inteligencia es información con valor agregado. Es decir, recopilamos la información, la procesamos, le damos contexto y a partir de eso podemos diseñar estrategias. Hay, naturalmente, como decía, en la operación, una necesidad del Estado de invadir la esfera privada de los particulares. Pero eso está regulado. Y esto está regulado en casos específicos con autorización judicial. Y eso no puede ser usado como prueba en contra de las personas. Así está la ley actualmente. Así se diseñó precisamente para poder tener acceso a la información privilegiada que nos permita tomar decisiones oportunas, anticipar riesgos, pero sin trastocar los derechos de los particulares. Si me permites, medio minuto. Yo creo que es importante que haya mecanismos de supervisión y de control, porque sí ha habido la tendencia al abuso y a utilizar los instrumentos de espionaje para fines políticos, y eso
Tomo ese tema y te formulo la pregunta y me quedo contigo. A ver, en los últimos 20 y tantos años ha habido esa digamos, voluntad de rendir cuentas. Desde finales del siglo pasado estaba la idea de que había que reglamentar las tareas del centro. Siendo tú director, se promulgó efectivamente la Ley de Seguridad Nacional. Ahora siento que vamos, Guillermo, a la inversa. O sea, este debate sobre la UIF es cómo le quitamos controles o rendición de cuentas al Ejecutivo cuando tiene capacidades especiales, como lo tiene la UIF, como lo tuvo el CISEN. Guillermo. Así es. Yo creo que hace falta, aunque en la Ley de Seguridad Nacional se establece, como lo mencionó Eduardo, criterios claros de participación del Poder Judicial para autorizar en aquellos casos que se justifique la intervención de las comunicaciones privadas, hace falta mecanismos de supervisión para que eso sea real, porque, por ejemplo, el Congreso tiene pocas facultades para supervisar y castigar al CISEN en caso de abusos o a otras instituciones del Estado que usan. Pero no solo me voy con lo de la UIF, que es lo más reciente de un poder muy peligroso sin orden judicial. El Sistema Nacional de Inteligencia que se aprobó en junio pasado, la legislación es muy ambigua si se requiere o no autorización judicial, y eso puede ser peligrosísimo. Y con todas estas revoluciones técnicas se le ponen a uno los pelos de punta. Alejandro Alegre. En el libro se invita a que el Congreso de la Unión instale la comisión bicameral. Ellos pueden solicitar informes al CNI, deben de participar en la elaboración de la agenda, y me parece que es un muy buen mecanismo de supervisión el que ya se tiene previsto en la ley. Y la sociedad también. La sociedad debería de estarse preguntando cómo puede participar para ser parte de la seguridad nacional del Estado mexicano. Eduardo. Yo creo que tenemos que construir instituciones, ¿no? Y las instituciones están sujetas a propósitos, funciones y rendición de cuentas. Y la participación ciudadana en esa lógica de mirar a las instituciones y mirar a lo que hacen, como decía Alejandro, en la página de muchas instituciones de inteligencia en el mundo hay información valiosísima para cualquier cosa, en donde ayuda a los ciudadanos a entender los problemas, y eso, digamos, es un valor agregado a la sociedad. Esto debe ser exigible y deberíamos construir los mecanismos para que los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas y otros organismos o instancias de investigación puedan tener participación en esta construcción de la comprensión de la realidad que nos lleve a formular estrategias para la seguridad. Si me permites un breve apunte, no ayuda la supresión del Instituto Nacional de Acceso a la Información, no ayuda, y obviamente tampoco ayuda que el término de seguridad nacional se utilice por nuestros gobernantes para obstaculizar la rendición de cuentas. Cada vez que tienes que entregar un informe, y si eso es de seguridad nacional, Jorge, tu reflexión. Simplemente recordar la importancia de equilibrar el balance entre eficacia, legalidad, legitimidad, que desde mi punto de vista son los 3 puntos de apoyo para cualquier institución sostenible en el largo plazo. Y es de lo que estás hablando. Tú no puedes, en aras de la efectividad, violar la ley, en aras de o con base en la legitimidad también pensar que puedes saltarte la ley. Y estamos viendo las consecuencias en el mundo de romper ese equilibrio. Es interesantísimo. Déjame poner una brevísima pausa, regresamos en un instante. Tenemos la libertad.
juega en la seguridad nacional? La seguridad nacional de México no es una isla, es por definición un mapa de intereses compartidos donde la brújula suele apuntar hacia el norte. Pero ¿qué entendemos realmente cuando hablamos de este concepto? Seguridad nacional son todos aquellos procesos que permiten al Estado enfrentar riesgos y amenazas. Y de no hacerlo, podría morir muchísimos mexicanos, podría afectar enormemente la calidad de vida de los ciudadanos, o incluso si no enfrentan estas amenazas o mitigan los efectos de estas amenazas, podría caer un gobierno democráticamente electo. Bajo esta premisa es necesario retroceder a 1994. Con la firma del Telecán, México aceptó una realidad geopolítica irreversible. La seguridad económica y la nacional caminarían por la misma vía. Sin embargo, hubo una contradicción. Mientras los aranceles bajaban, los muros subían con la operación Gatekeeper. En California marcaba el inicio de una frontera tecnificada y vigilada, transformando la migración en un asunto de control táctico y militarizado. Los años 90 sembraron desconfianza, pero también forjaron mecanismos de inteligencia obligatorios. Dos momentos oficiales sacudieron la estructura. Primero, en 1997, el arresto del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas, vinculado al cártel de Juárez. Este evento forzó la creación de unidades de seguridad auditadas externamente. En 1998, la Operación Casablanca reveló lavado de dinero en la banca mexicana, ejecutada por agencias de Estados Unidos sin avisar a México. Ante el caos, instituciones como el CISEN se volvieron el puente crítico en un entorno de sospecha. El intercambio de información estratégica permitió que la relación entre ambos países no colapsara. La inteligencia fue el lubricante de un engranaje frente a un crimen organizado ya transnacional. Al inicio del nuevo milenio, el optimismo marcaba la agenda. En septiembre de 2001 comenzó con Vicente Fox y George Bush buscando un acuerdo migratorio integral. Pero el 11 de septiembre lo cambió todo. En cuestión de horas, la seguridad nacional de México se subordinó a la urgencia antiterrorista de Washington. La frontera dejó de ser un punto de tránsito para convertirse en el perímetro de seguridad de América del Norte. Esta coordinación extrema sembró la semilla de lo que años después conoceríamos como la Iniciativa Mérida, que entre 2008 y 2021 implicó más de $3,000 millones en apoyo técnico y operativo. La seguridad no es azar, es estrategia. Lo importante de entender la definición de seguridad nacional es que debe de haber prioridades, deben de asegurarse recursos para enfrentar esas amenazas y sobre todo tiene que el Estado tener un liderazgo excepcional para enfrentar amenazas excepcionales que podrían afectar en una forma excepcional a los mexicanos. La historia demuestra que la prevención y la inteligencia compartida son el único eje que sostiene la relación bilateral. Debilitar estas capacidades o romper los engranajes institucionales construidos desde 1994 no solo es un error burocrático, se convierte en vulnerabilidad existencial para el Estado mexicano. Bueno, y finalmente quisiera abordar el tema de la relación con los vecinos. No hay esquema de seguridad nacional de nuestro país que no contemple hacer algo con los vecinos. Espero que sea todo ello constructivo. Tú además, Eduardo Medina Mora, fuiste embajador. ¿Qué reflexión nos compartes sobre eso? Nosotros estamos en Norteamérica y somos Norteamérica. Somos vecinos y no nos podemos mudar. La integración cultural, económica, geográfica, de energía con los Estados Unidos es de tal magnitud que es como tratar de deshacer los huevos revueltos. No se puede. Y sobre esa base necesitamos problematizar nuestra relación en el sentido de identificar los problemas y construir mecanismos institucionales para atender cada uno. La frontera, la migración, la cooperación energética, la seguridad vista desde un punto de vista hemisférico. Nosotros no podemos abstraernos de eso. Los Estados Unidos nos miran no como un tema de política exterior, sino como un tema de política interior. Y en ese sentido tenemos una desventaja
pero también tenemos la capacidad de poder ir a convencer, de poder ir a educar, para que eso vaya a coadyuvar, a construir mecanismos que sean efectivos. Alejandro. Necesitamos una agenda multidimensional no solamente con Estados Unidos, sino también con el mundo. Y por eso en el libro decimos la seguridad nacional es multidimensional, no solamente es la seguridad pública. Ya refería Eduardo los temas. Si nos está yendo bien y las cifras son buenas en Estados Unidos respecto de detención de personas que transportan fentanilo, detención de personas que están transportando personas, usemos esas monedas en la definición de nuestra agenda con Estados Unidos. Entonces, la invitación para este tema es hagamos una agenda multidimensional y no solamente para temas de seguridad. Jorge Tello. Nos necesitamos y somos complementarios. A mí me parece que hoy el mundo está siendo testigo de la importancia de las relaciones asimétricas y cómo podemos ayudarnos. Porque el elefante a veces necesita del ratón. Yo sí creo que México y Estados Unidos, que tiene un mismo objetivo en muchísimos renglones, que compartimos América del Norte, tendríamos que trabajar siempre con el mismo objetivo, siempre en esa lógica de respeto que necesita la soberanía nacional, por supuesto, pero que con tanta frecuencia nos inhabilita para ver en lo que sí tenemos y podemos sumar. Guillermo. Mira, es muy conocida la interdependencia y la asimétrica relación entre nuestros países, que implica un esfuerzo de inteligencia mayúsculo, sobre todo porque hasta hace poquito las relaciones México-Estados Unidos, con toda su complejidad, sobre la base de vecinos confiables, de socios comerciales, y ahora para un sector de Estados Unidos, incluyendo su presidente, México es un país no confiable y un enemigo de seguridad nacional de ellos. Entonces nos plantea un reto de repensar nuestra agenda. Pero voy a otro más. ¿Por qué se ha instalado y no hemos hecho nada una visión tan simple que comparte esa visión de México como un problema, no solo el presidente Trump y mucho de su gabinete, sino una gran parte de los americanos? Que Netflix moldea la imagen de México. Somos un país de narcos con 3 series. ¿Cómo evitamos eso? Y otro tema, ¿cómo aprovecha México el potencial de una comunidad de 40 millones de mexicoamericanos? Traemos ahí un problema de credibilidad y de confianza que hay que resolver. El libro está disponible. Quiero decirles que se ha vendido la primera edición, pero está creo que disponible el libro electrónico, ya nos dirán ellos. Y bueno, yo lo recomiendo muchísimo. Yo quisiera pedirles para terminar que compartieran con la audiencia que nos ve en todo el país qué los motivó a escribir un libro y por qué esta preocupación. ¿Qué le dicen a la nación cuya seguridad en algún momento les tocó a ustedes directamente custodiar? Jorge Tello. El futuro es nuestro y los vamos a hacer nosotros. Nadie nos va a venir a resolver problemas que tenemos que resolver en México, los mexicanos. Yo creo que estos tiempos de crisis, de riesgos, también son tiempos de oportunidades. Tenemos que dejar de vernos solo en el ombligo y vernos en el mundo, porque nos necesita el mundo y nosotros necesitamos al mundo. Guillermo. Mira, yo un poco en la misma línea siento que lo que nos preocupa a nosotros es que no haya una visión de largo plazo, que desde el Estado no se promueva una reflexión a fondo sobre cuáles son las condiciones que hacen posible que México crezca económicamente, tenga más bienestar, más justicia social y más democracia. Y eso requiere un esfuerzo de abrir el debate sobre el concepto de seguridad nacional. Urge que se plantee y que se abra estos grandes temas con visión de largo plazo. Eduardo. Mira, lo que no es una visión de censura o de crítica malintencionada. Al contrario, es una invitación a la reflexión y una invitación a mirar cómo sí se puede construir, porque hemos construido en el pasado y porque podemos hacerlo en el presente y tenemos que hacerlo en el futuro. Y sobre esta base nosotros compartimos nuestra experiencia sobre la idea de que con un buen diseño se pueden hacer cosas muy útiles para el país y para el Estado. Alejandro Alegre.
Los coautores tuvimos el privilegio de servir al Estado mexicano por más de 30 años en temas de inteligencia y seguridad nacional. Lo que queremos son compartir lecciones. Aquí hay propuestas que pueden ser tomadas en cuenta por los gobernantes, ¿no?, para mejorar el estado de cosas actual que nos preocupa a todos y nos ocupa el tratar de mejorarlo. Pues ahí está la propuesta, el libro está disponible. Además, como dice el lugar común, lo bueno y breve 2 veces bueno, y la verdad es que es un libro breve, se lee muy bien, es un texto con elementos gráficos muy sugerentes que le recomiendo mucho que lea. Yo me siento de verdad muy afortunado, para un periodista es muy sugerente tener a 4 exdirectores de Seguridad Nacional. Mando también un saludo a otro gran director en su momento, Jaime Domingo López Buitrón, que hizo también un trabajo muy importante por desarrollar cuadros en la institución y por supuesto hacerla, digamos, más transparente, rendir más cuentas. Pero caballeros, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Eduardo, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Guillermo. Y muchas gracias a usted que nos acompañó. Recuerde, como todos los días se lo pido, sea rabiosamente feliz. Se lo merece.